abundante. Te comento esto porque va muy de la mano con el tema de esta mañana, a quien, pues saludo con mucho gusto, que es la que nos va a estar asesorando sobre este tema, la doctora Valeria Taylor, que es endocrinóloga y que, pues es por parte del Consejo Mexicano de Nutrición y Endocrinología. Buenos días, ¿cómo estás, Valeria? Bien, Rosy, gracias por la invitación, buenos días. Gracias a ti por asistir de nuevo a este programa y que, pues seguramente ya formas parte de los colaboradores de Nutrición y Vida y que puntualmente nos das nos ayudas a entender un poquito lo que yo ya comentaba, que a veces todavía nos cuesta trabajo porque, pues utilizan unos términos que no son tan comunes para nosotros, sin embargo, esto de la insulina, sí ha sido últimamente como una palabra desafortunadamente muy de moda. Así es, y tienes razón, es complicado explicarle al paciente o al público en general, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más fácil, sencilla, para que lo entiendan y puedan ponerse las pilas y mejorar. ¿Esto del síndrome metabólico y resistencia a la insulina va de la mano o se puede analizar el concepto por separado? No, va de la mano. De hecho, síndrome metabólico, para empezar, es como una colección de enfermedades. Y tiene otros nombres, por ejemplo, se le llama también síndrome X o síndrome de resistencia a la insulina, precisamente porque la insulina tiene un papel muy importante. Entonces, en esa colección de enfermedades tenemos el paciente tiene obesidad, el paciente tiene presión alta, tiene problema de los lípidos y problema de la glucosa. En este caso, a veces la glucosa está normal y el paciente llega muy contento, y esto me ha pasado muy frecuente últimamente, pero tienen muchos otros problemas y no saben qué es. Y cuando les tomamos la insulina está por los cielos. Entonces, ahí es cuando empezamos a sospechar o decimos que el paciente tiene resistencia a la insulina. O sea, que no necesariamente tiene que estar la glucosa arriba de 100, que creo que es más o menos que ustedes. Exacto. El promedio, ¿no? Sí. No necesariamente, porque la glucosa se eleva cuando ya hay diabetes, pero hay una etapa previa en la cual la glucosa no está elevada, pero se eleva la insulina. Y es como una forma de prediabetes. No hay otra manera más sencilla de explicarle al público o a los pacientes de que están pasando por una etapa que si no se cuidan, se van a hacer diabéticos, y a veces pronto. Entonces, pues a lo mejor sería conveniente hablar de la insulina, en el momento que lo indiques, que sea prudente, para explicar de entrada qué es la insulina y por qué es importante en el cuerpo. Claro. ¿Te parece si vamos a la primera pausa y al regreso, pues ya estaremos hablando de estos conceptos, síndrome metabólico y resistencia a la insulina? Qué importante lo que acabas de decir, Valeria, sobre que no hay necesidad de que la glucosa esté elevada. Obviamente, si está elevada, quiere decir que también seguramente hay un problema, pero digamos que esto se puede evitar o se puede prevenir o podemos diagnosticarlo a tiempo, que se pueda agravar con otras enfermedades, ¿verdad? Exactamente. Vamos a la pausa. Te recuerdo las líneas 31 22 11 90, 36 47 18 83. Nos puedes mandar un mensaje a través del celular 333 822 3208. Vamos a la pausa, ya estamos entrando a la sala de chat de Nutrición y Vida para poder también estar en comunicación. Esta mañana estamos hablando con la doctora Valeria Taylor sobre el síndrome metabólico y resistencia a la insulina, aquí en Nutrición y Vida. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 19 minutos esta mañana de martes. Estamos hablando sobre el síndrome metabólico y resistencia a la insulina. Vamos a entrar ya de lleno al tema, Valeria, la doctora Valeria Taylor, endocrinóloga. Y antes de iniciar, yo te comentaba en el corte que si nos puedes decir exactamente un endocrinólogo qué es lo que hace, porque luego nos confundimos. Sí, mucha gente tiene duda de lo que hacemos, nos buscan los que nos necesitan. Los que ya les dijeron, ¿no? Tienes que ir con el endocrinólogo, pero si no sabemos. Nosotros somos los expertos en diabetes. Ese es como el grueso de nuestros pacientes. Pero también vemos la glándula tiroides y vemos todas las glándulas del cuerpo. Atrás de la nariz tenemos una glándula que se llama hipófisis. Y también vemos arriba de los riñones están las suprarrenales. Y vemos ovario y testículo, problemas de crecimiento. Vemos hueso
Y por supuesto vemos también la grasa, porque la grasa es un órgano endocrino, o sea, produce muchas hormonas. Entonces nos encargamos también de la obesidad. Entonces quiere decir que este término va muy de la mano con lo que ustedes hacen, no necesariamente nada más con la diabetes, sino con otras enfermedades. Así es, cuando una paciente o paciente tienen obesidad, resulta que tienen muchas otras enfermedades asociadas. Entonces nosotros nos encargamos de ver si hay algo más y lo tratamos junto con el plan de alimentación. Bien. Valeria, ¿qué es esto del síndrome metabólico y resistencia a la insulina? Nos decías que nos ibas a dar bien la definición o de lo que trata esto de insulina. Sí, primero cuando decimos resistencia a la insulina es importante entender qué es, porque es un término complicado, suena difícil. Entonces lo primero es la insulina. La insulina es una hormona que tenemos en el cuerpo, la secreta nuestro páncreas, todos la producimos. Yo les explico a mis pacientes que cuando nos comemos un pan o una tortilla, eso se va a convertir en azúcar en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita azúcar. Somos como una máquina o un coche que necesita gasolina. Si no tenemos azúcar en nuestra sangre, nos desmayamos. Entonces, si ya todos nos sacan sangre, vamos a tener un nivel de azúcar. Entonces, cuando no hay insulina, porque la insulina es como la puerta de entrada de esa tortilla o de esa tostada o de ese pan que nos comemos. Entonces, no puede entrar ese azúcar a las células y se la pasa dando vueltas en la sangre. Y entonces el azúcar empieza a dañar los órganos y decimos que alguien tiene diabetes cuando no tiene insulina. Entonces la insulina es de suma importancia. Eso es tener diabetes, no tener insulina. Pero hay otro problema en donde la insulina está lo contrario, muy elevada. Eso pasa cuando las pacientes o pacientes suben de peso y entonces esa grasa que hay en el cuerpo le estorba la insulina. Entonces el páncreas empieza a secretar mucha insulina cuando nosotros comemos. Otra vez, esa tortilla, ese pan, para que pueda entrar a la célula requiere la insulina y el páncreas avienta la insulina. Pero como está la grasa, entonces no puede hacer su función la insulina y el páncreas avienta más insulina o secreta más insulina. Y entonces si le tomamos una muestra de sangre al paciente, resulta que tiene la insulina muy elevada, pero la glucosa está normal. Entonces muchos pacientes subieron de peso, vamos a decir, en el último año, y de repente llegan a mi consulta y me dicen, doctora, es que tengo acné. Cuando son mujeres, tengo alteraciones menstruales. O de repente dicen, tengo vellito donde no tenía, por ejemplo en el mentón, o alrededor de los pezones, o en espalda baja, que son lugares en donde usualmente no tenían. Y todo esto se asocia a que aumentaron de peso. Y luego dicen, tengo una línea negra en el cuello, a veces también está en la cara, a veces está en la región axilar. Y eso se llama acantosis nigricans y todo tiene que ver por la insulina que está elevada. Es un aviso para nosotros, simplemente con ver al paciente ya estamos viendo que la paciente tiene resistencia a la insulina. ¿Y qué significa resistencia? Que la insulina no funciona bien. Hay una resistencia a la función de la insulina. Entonces el páncreas está produciendo lo que tiene que producir, que es la insulina, pero no funciona bien. Entonces a la larga el páncreas se cansa y da diabetes. Entonces una manera de explicarle a las pacientes es decirles, ok, es que ustedes tienen una prediabetes. El término no lo van a encontrar a lo mejor en la literatura, pero es una manera sencilla de explicarles que si no bajan de peso van a ser diabéticas o van a ser diabéticos, ¿verdad? Dependiendo del caso. Ahora, ¿cómo podemos pues medir esto de la alimentación o saber más de los alimentos? Porque ahorita que nos acabas de decir, bueno, si comemos pan, tortilla, lo que sea, se va a convertir en azúcar. Entonces ahí ya sentimos que estamos como en un dilema, ¿no? No, bueno, en general les ponía un ejemplo pues de tortilla o pan, pero tampoco hay que condenar los alimentos. Todos debemos de saber que comer azúcar cuando estamos adultos es peligroso, así de fácil. Nos gusta comerlo porque sabe rico, ¿verdad? A todos nos encanta el azúcar, pero tenemos que moderarlo, tenemos que restringirlo. Algo de lo más común en México son las sodas, los refrescos, los jugos. Tienen muchísimo azúcar y nos hacen mucho daño. Entonces, desde chicos tenemos que empezar a acostumbrarnos a comer menos azúcar. Todo lo que tenga azúcar, sobre todo la refinada. Ahora hay diferentes tipos de carbohidratos, entonces ya es entrar en temas de nutrición, pero hay carbohidratos que no nos afectan tanto, porque necesitan pasar por un proceso de desdoblamiento para ser aprovechados. En cambio están los azúcares simples que en cuanto nos lo comemos entran al torrente sanguíneo y se aprovechan. Y eso nos afecta un poco más. Entonces al momento de dar un plan de alimentación con las pacientes que tienen resistencia a la insulina, tampoco es necesario quitarles todos los carbohidratos, solamente decirles cuáles. Y en este caso sería todo el azúcar simple, lo que son dulces, lo que son miel. A veces es otra pregunta muy común, ¿verdad? Si la miel de agave o la miel de, no sé, me han preguntado de varias, pues es azúcar. Todos los refrescos, todos los jugos, eso lo tenemos que evitar. Todo eso es azúcar simple. Así es. Y existe otro tipo de azúcar, por ejemplo la de la fructosa que viene en las frutas, esa tampoco nos afecta,
porque esa realmente no requiere tanto de la insulina para ser aprovechada. Entonces podemos comer las frutas, podemos comer los cereales sin grasa, que vienen siendo algunos tipos de pasta, todo con moderación. Pero tenemos que entrar en los alimentos que no son carbohidratos o que, por ejemplo, la proteína, las grasas que son adecuadas, por ejemplo, la grasa del aguacate, las aceitunas, son muy diferentes al aceite que encontramos o la grasa que encontramos en el chorizo o el tocino. Y yo les digo a mis pacientes, yo no les condeno ningún alimento, solamente tienen que saber que les hace daño y tratar de evitarlo. Si lo consumen 5 veces por semana, pues consúmanlo 2. Pero bueno, hablando otra vez del tema, que es síndrome metabólico, hay que cuidarnos de los azúcares, en resumidas cuentas. No, y además creo que cada paciente, bueno, pues es muy diferente y entonces se irán dando cuenta qué alimentos les hace que se sientan mal, ¿no? Sí. Que tengan estos bajones, como se conocen quienes presentan esto del síndrome de la insulina, la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque dices que, bueno, de repente llegan a tu consulta personas que tienen sobrepeso u obesidad y a lo mejor llegan nada más por eso, a lo mejor no se sienten tan mal hasta que les hacen ya los exámenes, pero ¿habrá algún síntoma en específico para detectarlo? No hay específico, tristemente es como en general muchas molestias. Si son mujeres les digo que el acné, el vellito extra, que nosotros llamamos hirsutismo. También, por ejemplo, las alteraciones menstruales son muy frecuentes en las mujeres. En los hombres a veces dicen que se sienten muy cansados, también presentan acné y la línea negra que tienen en el cuello. Algunos pacientes sí pueden presentar hipoglucemia. Por el grado tan alto que tienen de insulina, les da un bajón de azúcar y entonces pueden presentar temblor, palpitaciones, sudor frío. Y muchos dicen que es la presión arterial, pero no es la presión arterial, es la insulina. Bueno, a veces puede ser la presión, pero usualmente no es la presión, es la insulina. Entonces todos esos síntomas no los podemos diagnosticar hasta que no hacemos el laboratorio y decimos, mire, trae la insulina elevada. Entonces hay que dar tratamiento y el tratamiento más importante es la pérdida de peso. Y el cambio en el estilo de vida, hay que hacer actividad física también. Ahora, si alguna mujer por una situación de hormonas, los ovarios poliquísticos de lo que estábamos hablando fuera del aire, va a consulta, ¿es probable que si tiene esta condición desarrolle también la diabetes o no necesariamente? Hay 2 tipos de síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico se asocia con el problema de la insulina cuando una mujer tiene obesidad. Pero hay otras mujeres que lo tienen y no tienen obesidad y no tiene nada que ver con la insulina. Cuando una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico con el problema de la insulina, va a ser diabética y va a tener problemas cardiovasculares. Entonces allí, cuando las mujeres se quieren embarazar y no pueden, tienen alteraciones menstruales o me las está mandando el dermatólogo porque tienen acné, tienen que bajar de peso y ya los dermatólogos saben que el puro tratamiento de la piel no las va a ayudar. Necesitan bajar de peso, hacer actividad física y tener un tratamiento hormonal y a veces metabólico. Usualmente utilizamos la metformina, aunque no es el único tratamiento. Entonces, sí, efectivamente, si una paciente tiene obesidad y tiene síndrome de ovario poliquístico, con resistencia a la insulina va a ser diabética, se tiene que tratar. Esa es la importancia, más que las alteraciones menstruales o el acné, que claro que es molesto, es saber que esa paciente está en riesgo de morir antes, porque va a tener una enfermedad importante como es la diabetes o un problema cardiovascular. Ahora, a ti, Valeria, te mandan a las personas, sobre todo los nutriólogos, ¿no? Pacientes, para que les expliques esto, cómo va de la mano tanto la nutrición como la situación de las hormonas. Conmigo llegan muchos pacientes por dermatología. Ajá. Es increíble cómo mandan pacientes los dermatólogos. Una vez que trabajamos de la mano entienden la importancia. Yo creo que más que los nutriólogos ahorita, a mí en lo personal los dermatólogos me mandan muchos pacientes y entonces se mejora el tratamiento de las pacientes. O bien llegan muchos pacientes que me buscan para bajar de peso, pero jamás se imaginan que muchas de las enfermedad, ¿no? Que de fondo tenían nomás me dicen tengo esta línea aquí en el cuello o a veces les salen verruguitas en el cuello. Les llamamos acrocordones y también es por la insulina. Entonces todo tiene que ver con la insulina o les tomo la presión en la consulta y tienen presión alta. Salen muchas cosas, pues. Vamos a la pausa, Valeria, y al regreso seguimos platicando de este tema. Son las 7:34. Gracias por continuar en el 1040 y gracias también por sus comentarios. Ahorita los vamos a estar diciendo para que tengan la respuesta certera de nuestra invitada.
Nos quedamos con esto de qué es el síndrome metabólico. Estábamos platicando en el corte, sí, que si nos puedes decir el concepto o la definición del síndrome metabólico. Pues yo les decía que es una colección de enfermedades. Decir tengo síndrome metabólico es decir que tengo varias enfermedades. Una es la presión alta, otra es, les revisamos el perfil de lípidos y los triglicéridos están elevados, más de 150. Luego hay un colesterol que es bueno, le llamamos HDL, este está bajito. En las mujeres tiene que ser arriba de 50 y en los hombres arriba de 40. Y está por abajo. Es malo tenerlo bajito porque puede dar problemas cardiovasculares. Bueno, también la obesidad, obviamente, ahí medimos la cintura, sobre todo la circunferencia de cintura. Y para los mexicanos, los hombres tienen que tener una cintura o circunferencia de cintura menor a 90 y las mujeres menor de 80. Ojo, porque hay mexicanos muy altos. Si los mexicanos son altos, entran en las guías nórdicas o estadounidenses, en donde la cintura ya es hombres no mayor de 102 y mujeres altas no mayor a 88. Entonces esto depende. Por ejemplo, yo soy alta, yo no puedo entrar en las guías mexicanas, pero la mayoría de los mexicanos son más bajitos. Entonces hay que tener en cuenta. Y finalmente, pues alteraciones en la glucosa. Puede ser resistencia a la insulina, puede ser intolerancia a la glucosa, que es prediabetes, o bien diabetes. Entonces, con 3 de estos 5 hacemos el diagnóstico. O sea que lo más seguro es que tenga alguna enfermedad o algún padecimiento que va de la mano con la insulina. Sí, pero lo triste es que a veces no lo saben. Entonces el paciente a veces nada más subió de peso y no sabe ni que tiene problema de lípidos, ni presión alta, ni nunca se ha medido la cintura. Entonces no es tan fácil hacer el diagnóstico si el paciente no se preocupa por atenderse. Ahora, desafortunadamente, bueno, tenemos muy metido esto de la diabetes, ¿no? Sobre todo los mexicanos. Y entonces ahí también hay un conflicto porque quienes tienen resistencia a la insulina y que no son personas diabéticas, pues dicen, bueno, sí soy o por qué lo tengo, no lo alcanzamos a comprender, ¿no? Que también existen otros padecimientos y cómo lo podemos pues aterrizar o definir, cómo le haces tú en la consulta. Sí te entiendo, es que sale la glucosa normal y dicen ya la hice, no tengo nada, pero nunca se les pide la insulina. Yo creo que más adelante vamos a tener que pedir la insulina de manera, ¿cómo se puede decir? Como exámenes generales, esa es la única forma. Porque las mujeres sí somos más de tener algo, ir con el médico, pero los hombres no. Ahora sí me ha tocado ver que más hombres se cuidan y los felicito, pero usualmente los hombres no, se esperan y de repente ya hasta que son diabéticos se diagnostican. Entonces la manera de aterrizarlo es, si creen que tienen alguna de estas molestias que ya comentamos, tómese un examen de insulina en ayuno y con eso podemos hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina. Precisamente nos pregunta un hombre que si sale cuando se hace la prueba de diabetes y sale con 100 de azúcar, ¿es peligroso o no? Bueno, sí nos está alertando que no es normal porque trae ya 100. 100, sin embargo, no puedo yo decir que él es diabético. Necesitamos hacer más pruebas. Y la que continúa es la curva de tolerancia a la glucosa. Les dan de tomar algo dulce y después les toman la muestra de sangre 2 horas más tarde. Y ya conforme a lo que sale podemos decir que tiene diabetes o prediabetes. Si sale arriba de 200, a las 2 horas ya es diabético. Si sale arriba de 140, es prediabético. Y si sale por abajo de 140, entonces se llama una glucosa alterada de ayuno y todavía él no requiere tratamiento. Hay que estarlo nomás vigilando. Ahora, en cuanto te dicen que tienes resistencia a la insulina, también tienes que cambiar tus hábitos de alimentación. Sin embargo, tampoco es como válido el restringir, ¿no? De golpe todos los alimentos o todo el azúcar, porque como tú lo mencionas, también lo necesita nuestro cerebro para que tenga energía. ¿En base a qué les das el plan de alimentación o qué es lo que en ese momento quizás sí se tiene que suprimir? Bueno, de entradas tienen que saber que efectivamente el plan de alimentación es lo más importante, es el número 1. No hay pastilla mágica y la alimentación es lo primero. Entonces sí tienes razón, el tratamiento para el problema de la resistencia a la insulina es por la boca, ¿verdad? Hay que cuidarnos de lo que comemos. Y no, yo sí soy bastante restrictiva al principio, aunque sí les digo a mis pacientes que nunca les voy a prohibir nada, porque prohibir nos dan más ganas de hacer las cosas. Sí, de entrada les explico que quitar los azúcares, así todos los azúcares es necesario. Y muchas veces yo inicio con una dieta Atkins, dependiendo del tipo de obesidad o de grado de obesidad que tenga el paciente y dependiendo de sus hábitos alimenticios. Yo hago como un diario de lo que el paciente come
y en base a eso a cada uno, pues, porque todos somos diferentes, le hago de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a su disciplina, a su horario, un plan de alimentación. Pero sí, quiero hablar un poquito sobre la dieta Atkins. Atkins fue un doctor que describió una dieta o un plan de alimentación que se basaba solo en proteína. Proteína, cuando digo proteína me refiero a carne, pollo, pescado, huevo y grasa. Cuando digo grasa, pues hay diferentes tipos de grasa. Yo la divido en grasa A o grasa B, o así se divide en algunas guías. La A viene siendo el aguacate, las aceitunas, la crema, mayonesa, manteca. Y la B son las semillas, por ejemplo, las almendras, las nueces, el cacahuate, todas esas semillas que tienen una grasa que nos ayuda porque aumenta el colesterol bueno. Y bueno, en resumidas cuentas, este señor se dio cuenta que si nosotros dejábamos de lado todos los carbohidratos, todos, incluyendo frutas, incluyendo pan, tortillas, todo eso, lo que pasaba es que perdíamos peso. Y solo eso, perdíamos peso y no teníamos, digamos, casi ninguna alteración en la salud. Sin embargo, yo manejo una dieta Atkins modificada porque una persona no puede estar con una dieta alta en proteína toda su vida, porque estresamos el riñón, estresamos el hígado, porque además necesitamos las frutas, como dicen, coma frutas y verduras, o sea, sí tienen azúcar, pero las necesitamos porque no solo tienen azúcar, tienen muchas sustancias que son buenas, por un ejemplo, las vitaminas. Entonces lo que yo hago es reducirles los azúcares, dejarles muy pocos carbohidratos y sí apoyarme lo suficiente en proteína para que el paciente dé una buena bajada de peso en los primeros meses de tratamiento. Si yo me voy más lento, me he dado cuenta que el paciente se desespera porque pueden comer un poco más, pero no bajan de peso suficiente y la verdad es que todos queremos resultados lo más rápido posible. Entonces da buenos resultados, el paciente se empieza a sentir muy bien y nos quitamos de encima el problema de la resistencia a la insulina. Y ya les puedo suspender más adelante el tratamiento. Y conforme van pasando los meses, les voy integrando a su plan de alimentación más alimentos hasta que puedan comerlo todo, como quien dice. Ahora, bueno, pues esta dieta tiene que estar muy bien, medicada o vigilada por un especialista, ¿no? Porque si sí. no, quizá puede tener como una baja, ¿no? Sí, porque no todos los pacientes pueden recibir una dieta Atkins. Se necesita saber cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando el hígado. Tiene sus contraindicaciones, obviamente. Entonces, antes de dar un plan de alimentación, pues hay que pedir exámenes. ¿Se puede curar esto de la resistencia a la insulina? Sí, hay que saber que sí, es totalmente reversible, pero también tienen que saber que la cura depende del paciente. O sea, si el médico es muy buen médico, pero el paciente no quiere seguir las indicaciones, el paciente va a estar enfermo de por vida. Aquí los pacientes tenemos una participación importante. Somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra vida, entonces el tratamiento va de la mano con el paciente. Es muy variado. Hay pacientes que se ponen las pilas inmediatamente mejoran y hay quienes pues ya se hacen diabéticos a pesar de avisarles. Y es que bien lo comentabas, ¿no? La resistencia a la insulina de repente no te da un síntoma o a lo mejor te sientes cansado, te sientes un poquito mal y después se pasa y otra vez empiezas con los mismos hábitos, ¿no? Entonces, si no tomas las medidas necesarias ahorita en cuanto te detectan esta situación, lo más seguro es que si sigues con lo mismo, bueno, pues ahí sí ya vas a ser una persona diabética y ahí, bueno, pues sabemos que no se cura, sino que nada más se controla y vienen otras enfermedades crónico-degenerativas. Así es. Una recomendación podría ser que nos hiciéramos exámenes anuales, o sea, cada año ir y que nos hagan unos exámenes generales. Aunque estemos delgados, aunque estemos jóvenes, aunque no tengamos familiares con diabetes, si cada año fuéramos y nos hiciéramos exámenes, podríamos detectar enfermedades más a tiempo. ¿Esta condición de la resistencia a la insulina también es por herencia? Sí, totalmente. Desafortunadamente en México somos una población que tenemos genes que predisponen a la diabetes. No necesitamos subir mucho de peso los mexicanos para tener diabetes porque la grasa se acumula en nuestra cintura. Hay otras razas, por ejemplo los cubanos, que se les acumula la grasa en los glúteos. Y no tienen tanto índice de diabetes como nosotros, porque les protege. Si nosotros acumulamos grasa en los glúteos, pues a lo mejor tampoco se ve bonito, ¿verdad? Pero no nos afecta tanto desde el punto de vista de la salud. El problema se ha visto que es la grasa que está alrededor de nuestra cintura.
y la mayoría de las mexicanas o los mexicanos dicen que parecemos trompitos porque tenemos mucha grasa alrededor del abdomen. Entonces, esa es nuestra genética como mexicanos. Hay que estar atentos porque aunque subamos poquito de peso, a veces ya empiezan las complicaciones metabólicas. Vamos a la pausa y al regreso, ahora sí también más comentarios a través del celular. Y bueno, pues hablar un poquito de la prevención, cómo podemos evitar el llegar a esta situación de la resistencia a la insulina. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a terminar el tema de esta mañana, que es algo muy extenso y que seguramente más adelante, de nueva cuenta, bueno, pues Luisa lo tendrá, así como también nuestra invitada, para hablar de esta situación que es cada vez más común y como dice la doctora Valeria, yo creo que ya en algunos meses, en algunos años, se va a tener que pedir de manera pues obligatoria, ¿no? Como el análisis los de cajón, ¿no? Así como piden el de la glucosa, pues también de la insulina, ¿no? O la curva, que también le llaman. La curva a lo mejor no, esa es como de segunda mano, pero lo que es la insulina y la glucosa yo pienso que sí. Sí. Ya teniendo esos dos exámenes ya es mejor, ¿no? Es sí, como mucho algo más mejor, certero, ¿no? Mucho mejor, sí. Bueno, nos dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿Cómo se ayuda a una persona diabética cuando se inyecta insulina? Bueno, ¿cómo se ayuda? Yo lo entendería cómo puede uno apoyarla. Pues primero que nada, el familiar directo tiene que saber los signos de hipoglucemia. Es decir, cuando están los pacientes en tratamiento con insulina, el riesgo más importante es que se les baje mucho el azúcar. Entonces tienen que identificar cuando pueden perder el sentido, que sería lo peor, pero a veces tienen sudor frío, palpitaciones, y entonces hay que darles alguna fruta, alguna pastilla de dulce para aumentar el nivel de azúcar. Ese es el mayor apoyo que puede tener un familiar. De ahí en más, pues el paciente es autosuficiente, el paciente se inyecta, y ahora los dispositivos son muy modernos, no hay que tenerles miedo, las agujitas son súper chiquitas, entonces es una persona totalmente normal, a menos que no tenga la vista. Entonces la pregunta es muy general, me gustaría saber a qué se refiere con ayudarlo, porque depende del paciente. Hay pacientes que pues son como todos nosotros, nomás inyectan insulina, ¿verdad? Entonces uno no tiene que ayudarles en nada. Nos dice otra persona a través del celular, dice, estoy en tratamiento desde hace 3 años y desde entonces estoy bajando de peso. De pesar 78 kilos, peso 48, ¿qué puedo hacer? Entonces ya le preguntamos en el corte que si tiene resistencia o si tuvo resistencia a la insulina. Y dice, bueno, pues que desde ayer se comentó eso en otro programa. Dice, yo creo que el doctor no ha pensado en eso, solo me manda a hacer estudios, ya que me sube la glucosa. Bueno, en realidad la pérdida sí es importante, la pérdida de peso. Me gustaría saber cuánto mide, quizá para saber si está en su peso ya adecuado. La resistencia a la insulina se presenta sobre todo cuando tenemos obesidad o aumento de peso. Si ya está en su peso, yo me imagino que ya no debe de tener resistencia a la insulina. De todas maneras se pueden hacer los exámenes. Y entonces, porque bueno, dice que le sube la glucosa. Si le sube la glucosa, entonces hay que hacerlo por orden. Se pide la glucosa y como comentamos, si está arriba de 100, se tiene que hacer una curva de tolerancia. Si la curva de tolerancia sale alterada, se da tratamiento médico. A veces sí hay casos en donde perder peso no lo es todo, no lo es suficiente y se tiene que empezar el tratamiento. Cuando hay una prediabetes hay que tratarla porque se puede acortar o mejor dicho, aumentar el tiempo en el que el paciente no es diabético. Cuando tenemos prediabetes significa que vamos a ser diabéticos, pero si lo tratamos se puede alargar ese periodo de prediabetes, que no es tan malo como ya tener la diabetes. Claro, como la enfermedad. No, es una gran diferencia, ¿no? Si se puede, como tú dices, que el tiempo sea que dure un poquito más en llegar. Claro. Nos dice Ethel Gómez, dice, hace un año saqué 139 de insulina. Me dijeron que estaba bien, esto fue unas horas después de que había comido. Ya no se fue a hacer los estudios, tiene 39 años y ella tiene parientes, bueno, pues que tienen esta enfermedad.
En realidad la insulina tiene que ser en ayuno para poder hacer el diagnóstico de resistencia a la insulina. Sí pedimos la insulina después de alimentos o de glucosa, pero es con otros fines y para otras enfermedades. Por ejemplo, cuando estamos investigando un insulinoma o otro tipo de enfermedades endocrinas más complicadas. Yo les recomiendo que se haga exámenes generales, incluyendo la insulina en ayuno, sobre todo porque tiene familiares con diabetes y de esa manera podemos saber. No hay otra manera de saber, nos tenemos que ir a hacer exámenes, ni modo. A ver, nos dice, bueno, la señora Hila Aguirre, que nos preguntaba cómo puede ayudar a una persona que tiene diabetes cuando se inyecta insulina. Dice, mi mamá es diabética y los doctores le han dicho que si quiere insulina, pero ella dice que no, creo que le tiene miedo, por eso me gustaría saber cómo la insulina inyectada le podría ayudar. Ah, ya, esa es una muy buena pregunta. Miren, nos gustaría a nosotros los médicos darles a entender a los pacientes que la insulina es el mejor tratamiento. Y ya ahorita explicamos lo que es la insulina la necesitamos, entonces poner la insulina no les va a afectar sus ojos, no les va a afectar su riñón, no los va a hacer más diabéticos ni dependientes. La insulina en un momento dado en la diabetes es necesaria, porque eso significa tener diabetes, que falta la insulina. Entonces yo la entiendo, hay que tratar de hacer entender a su señora madre pues de que necesita la insulina, porque a veces ya los tratamientos orales pues ya no dan resultado y eso no es culpa de ella, así es la enfermedad. La diabetes avanza con el tiempo, aún en los pacientes que más se cuidan. Entonces, por eso es que les damos varias citas a los pacientes. Si la diabetes fuera estática, los veríamos una vez en su vida y ya los damos de alta, pero no, la diabetes va avanzando. Entonces, la única manera es, a lo mejor explicándole con calma a la señora que no le va a pasar nada, que la necesita, que la inyección no es dolorosa, no es en la pompilla, es en el abdomen o en el bracito y no duele. Los pacientes están muy contentos cuando ya reciben insulina. Bien. Y también nos dice Roberto Hernández, de 57 años, soy hipertenso, tomo una taza de café cada tercer día, ¿qué opina? Pues no le afectaría tanto una taza de café. Realmente al hipertenso, es más, una taza diaria al final no le afecta en su presión. Lo que afecta son los que se toman una jarra de café al día. Uh-huh. Eso sí, no está bien ni por el estómago, ni por la presión, ni por el estrés, ¿verdad? Pero una taza cada tercer día no pasa nada, mientras esté en buen control de su presión. Doctora, nos quedan ya algunos minutos y sí me gustaría, bueno, aprovecharlos en cómo podemos evitar esta situación, es decir, a través de la familia, cambiar estos hábitos, porque bueno, luego todo viene a veces sin querer, ¿no? De cómo les enseñaron a cocinar a nuestras mamás, ¿no? Con manteca, con aceite. Y esto, bueno, pues a la larga es lo que está causando esta situación. Sí, más que las grasas, yo creo que el problema es el azúcar. Dejen de comer con refrescos, dejen de comer con sodas. Cualquiera les afecta, empiecen a tomar agua. El agua de sabor. El agua de sabor está bien mientras sea de frutas, pero no hay que agregarle azúcar. Por ejemplo, si la van a tomar de Jamaica, tómenla sin azúcar. Si la van a tomar de cualquier fruta, ya la fruta trae azúcar, no le agreguen más. Y cuando me dicen que si edulcorantes como son el aspartame o cualquier otro, yo les recomiendo que tengan precaución porque también les afecta su intestino. Entonces, mejor es consumir la del agua de frutas sin azúcar agregada. Y sí, el agua de frutas lo pueden consumir, pero solamente un vaso o dos. El resto tiene que ser agua natural, agua sin sabor. Porque no es azúcar todo el día, aunque sea agua de frutas. Porque luego hay quienes tienen diabetes o que tienen esa resistencia a la insulina y entonces se vuelve un conflicto porque la mamá es de, bueno, tengo que hacer 2 comidas, ¿no? Sí. Y lo mejor es, bueno, pues una sola comida, nutritivo, balanceado, sano para todos y así, bueno, pues se va a tratar. Que todos se integren. Exactamente, a la persona que tiene diabetes o si no tiene diabetes va a evitar que pronto se desarrolle este padecimiento, ¿no? Sí, y bueno, una cosa más, hagan actividad física. Sálganse a caminar, aunque sea 20 minutos, 30 minutos, porque hay unas hormonas que se liberan en el cuerpo, solo se liberan cuando hacemos ejercicio. Y un buen plan de alimentación nunca va a suplir la actividad física. Nos tenemos que poner a hacer actividad física. Bien, pues sí. Agradecerte de nuevo, Valeria, por pues esta clase, esta información que nos dices esta mañana y que seguramente, bueno, pues no va a ser la última vez que estés aquí en cabina. Gracias, Rosy. ¿Cuál es tu teléfono? Bueno, mi teléfono del consultorio es el 1523-3426. Bien, 1523-3426. Y me decías de una página. Sí, abrí una página para el público para que informarles sobre problemas de endocrino, que es www.kimoditaylor.com. Es como quiérete, modifica tu estilo de vida, es la frase, entonces Kimodi y luego mi apellido, Taylor, taylor.com. Nos dice Verónica, ¿qué opina del consumo de la cerveza?
Bueno, con moderación está bien, pero cuando estamos en un plan de alimentación, pues hay que saber que es un carbohidrato al final. El alcohol es azúcar en el cuerpo. Entonces, si se están tratando de bajar de peso, pues sí hay que tratar de evitarlo. Pero una vez a la semana, pues hasta nos ayuda a relajarnos. Claro. Y con moderación, ¿no? Claro, con moderación. El alcohol no está tan condenado como el tabaquismo. La cerveza, el vino en general, ¿es lo mismo? Todo con moderación, sí se puede consumir. Sí, yo les pregunto qué les gusta cuando son cócteles, entonces sí tienen mucho azúcar porque van acompañados de jugos y eso es como lo más perjudicial. Entonces, si se toman 1 o 2 a la semana, no les afecta tanto. Pero cuando ya lo toman todos los días y a veces hasta 4, sí eso les puede hacer subir de peso. Así que tengan cuidado. Bien, bueno, pues ahora sí agradecerte, Valeria, por pues venir esta mañana a platicarnos de esto del síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosy. Gracias a todos. Gracias a Toño, que estuvo en los controles, también en los teléfonos. Muchas gracias. César Paz en la imagen. Soy Rosy Muñoz. El día de mañana ya estará con nosotros Luisa para hablarnos. Mañana es miércoles de salud emocional, entonces estaremos hablando sobre la obsesión de la comida sana en punto de las 7 de la mañana. Mientras tanto, ya viene el doctor Gilberto Priego en tu programa de salud Quiero Vivir.